Quiero agradecer esta oportunidad y la invitación para estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Daniel, y gracias a tu hermosa familia por invitarnos, a mi esposa y a mí. Está conmigo mi esposa Liz, y nosotros somos pastores en una congregación que está en Ojo de Agua. Gracias. Ojo de Agua está camino de Pachuca. Hay que tomar la salida de Indios Verdes, luego la autopista, pagar una caseta. Y si ven que dice bienvenido a Pachuca, ya se pasaron. Les dije que estaba en el camino. Se van a tener que regresar. Pero Ojo de Agua es una colonia muy interesante, es una ciudad dormitorio. Todas las personas que viven allí vienen a trabajar y a estudiar a la Ciudad de México y solo van a Ojo de Agua a descansar en la noche. Y esa es nuestra colonia y esa es nuestra congregación. Bien, pues cuando anden por allá, sean tan amables de darse una vuelta por nuestro templo y visitarnos, nos va a dar mucho gusto recibirlos. Daniel es hijo y nieto de pastores, por los dos lados, por el lado de su familia paterna y por el lado de su familia materna también. Yo conocí a sus abuelos y tuve la maravillosa bendición de que su papá y el mío fueran amigos, y yo recuerdo claramente que cuando yo era niño, su papá, o sea, Daniel el papá, iba a predicar a nuestra iglesia en Ojo de Agua. Y yo recuerdo algunas cosas que él compartió allá. No porque yo sea muy memorioso, es que él era muy buen expositor. Y Daniel, bueno, Daniel ha acaparado muchas de esas habilidades. Cuando uno es hijo de pastor, desarrolla habilidades de iglesia, ¿no es cierto? Y en el caso de él, pues aprendió la importancia de servir al Señor, sirviendo a la congregación y a las personas. Muchas gracias por invitarnos, es una bendición estar aquí. Permítanme compartir unos versículos de Génesis capítulo 45. Si alguien trae su Biblia y me quiere seguir con la lectura, puede hacerlo, y si solo quiere escuchar, también está bien. Si alguien cree que se va a tardar mucho en encontrar Génesis, entonces simplemente escuche y ya. Me dijo Daniel que podía usar 3 horas, pero yo creo que en 2 o 2 y media concluimos. No, no es así. Vamos a hacer un esfuerzo de síntesis y vamos a meditar muy brevemente en este pasaje extraordinario de la Escritura. Génesis 45, que dice así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Ayúdenme a compartir este mensaje y por favor digan todos: yo soy José. Vamos, ayúdenme todos. Yo soy José. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José. Yo soy José. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios,
que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. La Biblia le dedica varios capítulos a la extraordinaria vida de José. José el soñador, José el de la túnica de colores, José el de la túnica de mangas largas. José es un hombre importante en la Escritura. A lo largo de la historia de José, la Biblia nos va diciendo cuántos años tenía José en cada uno de los importantes momentos de su vida. Porque medir el tiempo es algo importante. La Biblia dice, enséñanos a contar nuestros días. Así seremos más sabios. El transcurso del tiempo es importante y hay que saberlo medir. Cuando José tenía 17 años, él vivía con sus hermanos mayores, siendo el número 11 de 12 hermanos, y con su padre Jacob, después llamado Israel. Cuando José tenía 17 años, tuvo un sueño. En su sueño, él veía espigas que se inclinaban ante su propia espiga. También vio el sol, la luna y las estrellas que se inclinaban ante él. Pero José tenía que aprender a ser más prudente. Fue y le dijo a sus hermanos, miren lo que soñé, que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. Hasta su padre se enojó con él y le dijo, ¿acaso tu madre y yo nos vamos a inclinar también delante de ti? Pero José era joven. Me recuerda a mis hijos. Mi esposa y yo tenemos dos hijos, uno que tiene 32 años y una hija de 30. Y a nuestros hijos les pasó lo que a tantos jóvenes. Un día despertaron y se dieron cuenta de que ya lo sabían todo, todo. Ya podían solos, ya no necesitaban a sus padres, ni su consejo, ni su compañía, ni su orientación, ni nada, porque ya lo sabían todo. Así le pasó a José a los 17 años. Sus hermanos le cobraron un gran aborrecimiento. Hablaban de matarlo, tanto lo odiaban. La historia de José y su relación con sus hermanos tiene muchos detalles muy interesantes, pero abreviando y sintetizando la historia, vayamos a lo más importante del día de hoy. Sus hermanos decidieron matarlo. Pero justo cuando lo iban a hacer, pasó una gran caravana de comerciantes y decidieron mejor venderlo como esclavo, y lo vendieron. Y ahí empezó una expedición que duró muchos años. José, el favorito en la casa de su padre, fue despojado de su túnica hermosa, fue encadenado, y así encadenado tuvo que caminar miles de kilómetros por el desierto hasta llegar a Egipto, donde fue vendido en un mercado de esclavos. Por varios años, José trabajó como esclavo en la casa de un general de alto rango, de alta graduación. Pero era un buen elemento. José disfrutaba de la protección de Dios por sobre todas las cosas. Algo de lo que había aprendido en su casa se le había quedado bien aprendido, grabado en su mente y corazón. De tal manera que la casa de aquel general donde José era esclavo comenzó a prosperar gracias a José. Llegó un momento en que el general le encargó todo lo que era su casa y sus negocios, y José todo lo hacía bien. Pero la esposa de aquel general trató de seducirlo. José resistió. La mujer, viéndose rechazada, decidió desquitarse y comenzó a pegar de gritos. Me ha querido violar este esclavo hebreo.
y el general mandó que metieran a José en la cárcel. Yo creo que no le creía del todo a su esposa. Finalmente uno sabe con quién está casado. Más o menos, ¿no? Las mujeres son más perceptivas que los hombres, pero yo creo que aquel general no le creía del todo a su esposa y todavía le tenía cierto aprecio a José, porque si no, lo hubiera despedazado, lo hubiera despellejado vivo, le hubiera hecho algo peor, pero lo mandó preso. Y José ahora se convirtió en un presidiario. Todos los días salía a trabajar con la cuadrilla de presos, a soportar los golpes de los custodios, los abusos de otros presos como él, pero más grandes, teniendo que proteger su plato de comida con los brazos, tratando de sobrevivir y llegar al final de cada día. Y sobre todo, tratando de hacer sobrevivir el sueño, mantener vivo el sueño. Y así pasaron varios años, hasta que José cumplió 30 años. Dos de sus compañeros presos tuvieron un sueño cada uno. José interpretó esos sueños. Su interpretación se convirtió en una profecía que se cumplió pronto. Le dijo a uno de ellos: y cuando te restituyan en tu puesto, y cuando te vaya bien, acuérdate de mí. Haz algo por ayudarme. Habla bien de mí. Pero aquel preso, beneficiado por la interpretación de su sueño por José, se olvidó de él. Y así pasaron más años. Hasta que un día el faraón tuvo sus propios sueños. El faraón no se llamaba faraón, faraón es el título. Era el título del gobernante de Egipto. El faraón tuvo dos sueños. En su primer sueño, soñó que del río Nilo, el río Nilo es como este canal de Coemanco, pero 500 veces más caudaloso. Y del río Nilo salían 7 vacas gordas, hermosas, dice el pasaje. Pero tras de ellas salían 7 vacas flacas, que se comían a las gordas. Y el faraón despertó. ¿Qué clase de sueño es este? ¿Qué significará? Se volvió a dormir y tuvo otro sueño donde del suelo fértil a la ribera del Nilo salían 7 espigas de trigo. Pero luego salían 7 espigas marchitas que se comían a las primeras 7 espigas llenas de fruto y de semilla, de vida. Pero las 7 espigas flacas resultaron más fuertes. ¿Qué significará este sueño? Y entonces el copero de Faraón se acordó de José. Le dijo a Faraón: en la prisión donde yo estaba había un hombre, un esclavo hebreo, que quién sabe cómo fue a parar a la prisión. Él sabe de sueños y nos interpretó los nuestros. Y su interpretación resultó ser ciertísima. Tráiganme a ese preso, dijo el faraón. Lo sacaron de su mazmorra, lo bañaron, lo afeitaron, lo vistieron y lo presentaron delante de Faraón. El faraón le contó sus sueños a José y José le dijo: Dios le ha revelado a Faraón lo que va a hacer, porque nuestra vida está en manos de Dios. ¿Sabías que tu vida está en manos de Dios? Seas joven, veterano o lo que sigue, tu vida y la mía también está en manos de Dios. Van a venir 7 años de abundancia, 7 años en los que tendrás salud y podrás trabajar, 7 años en los que parecerá que todo va bien, pero luego vendrán 7 años de escasez. Y cuando quieras recoger tu pensión, quién sabe a dónde habrá ido a parar. 7 años de hambre que se van
a dejar sentir no solo en Egipto, sino en todo el planeta. Pero usted, faraón, está a tiempo de tomar medidas. El faraón dijo, ¿a quién voy a poner al frente de esos esfuerzos? Sino a alguien tan sabio como este hombre. Y entonces nombró a José el segundo del reino. José ahora era conducido en el segundo carro, dice la Biblia. Solo Faraón iba delante de él. Pero José empezó a ordenar, a organizar y a administrar con gran habilidad, de tal manera que Egipto prosperó como nunca lo había hecho, dice la Biblia. José, mientras tanto, ya habiendo dejado el traje de preso en la cárcel, se casó con una joven hermosa de una familia importante y adinerada. Escogió al suegro correcto. No, él no lo escogió. El faraón se lo designó por suegro. Y tuvieron 2 hijos. Y le comenzó a ir de maravilla. Ya tenía una casa en la capital de Egipto, que era Tebas, y otra en el campo. Él manejaba un superauto. Y su esposa una camioneta que de vez en cuando sufría sus abolladuras. Pero eso no importaba porque se la podía cambiar. Y tuvieron 2 hijos y un perro. Y todos eran felices. Pero entonces vino el hambre a la tierra de Egipto. Y con el hambre, la emigración. Y comenzaron a llegar personas de todo el mundo, dice la Biblia. Y llegaron los hermanos de José, sus 10 hermanos mayores, los que lo habían vendido como esclavo. ¿Tú tienes algún hermano difícil en tu familia? ¿Tienes algún pariente conflictivo y complicado de tratar? En toda familia hay uno. Y en la mía hay varios. Pero seguro que no puedes decirle a José, es que tú no conoces a mis hermanos. Sus hermanos habían querido matarlo y lo vendieron como esclavo. Un destino tal vez peor que la muerte. Cuando José vio a sus hermanos, comenzaron a hacer ebullición todas aquellas emociones adormecidas. Claro que surgió el rencor, el aborrecimiento, el odio. Pero José tenía un noble corazón. Y puso a prueba a sus hermanos para ver si estos muchos años les habían servido para madurar, para mejorar, para crecer. Hay personas que el tiempo solo les sirve para acumular polvo, pero José había aprovechado el tiempo para madurar. Y quería ver si sus hermanos también. Ellos comenzaron a hablar entre sí y José les entendía a todos, pero ellos no lo reconocían. Y comenzaron a decir, ¿sabes por qué nos están tratando tan mal aquí en Egipto? Y este hombre tan importante, ¿por qué nos mira así, nos habla con dureza? Porque el Señor nos está haciendo pagar el maltrato que le dimos a nuestro hermano José. Su sangre se ha levantado del polvo para venir a acusarnos y a castigarnos. Hicimos mal. Rubén, el mayor, les dijo, les dije que no lo tocáramos. Pero ustedes no me hicieron caso. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Y nos podría ir peor. Pero José los dejó ir y les pidió que trajeran a su hermano Benjamín, el más chico. Finalmente, en este reencontrarse con sus hermanos, la nobleza del corazón de José ganó la partida. Y es entonces cuando le dice a sus hermanos, yo soy José. Yo soy José. Sí, me vendieron como esclavo. Ni se preocupen ya por eso. En realidad, Dios estaba detrás de todo aquello. Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios transformó el mal en bien
y me envió delante de ustedes para poder hoy darles vida y libertad. Eso dice el pasaje que hemos leído juntos. Yo veo en la vida de José 3 etapas por lo menos. Primero, la etapa de supervivencia, cuando José no sabía si iba a llegar vivo al día siguiente y tenía que pelear por su vida, conservar la cabeza sobre sus hombros y mantener vivo aquel sueño. Es la etapa de la supervivencia, como lo que nos platicaban ustedes hace un momento. Gracias por el testimonio. Después viene la etapa de la prosperidad, cuando José es sacado de la prisión y comienza a disfrutar de todo lo bueno de la vida. Sí, estuve enfermo, pero el Señor me sanó. Sí, pasé por escasez, pero el Señor fue mi proveedor. Sí, estuve solo, pero ahora el Señor me ha dado una maravillosa familia y tantos amigos y tantos hermanos en mi congregación. Tengo a mis hijos y a mi esposa. Pero ahora José está ya en la tercera etapa, en la que por fin entiende que la historia de José en realidad no trataba de él, que no se trataba de sacarlo de la miseria para darle abundancia y él pudiera disfrutar y ya, sino que tenía que entrar a una nueva etapa que es la de la trascendencia, la del significado, donde se aprende a compartir. En realidad, la bendición no era para él, era para su familia, para sus hermanos, sí aquellos que le habían tratado mal, pero él podía ahora perdonarlos y beneficiarlos. Y de paso, a todo su pueblo. El pueblo hebreo se estaba formando. Y no solo, también a través de él, Dios bendijo a todo Egipto. Nosotros los creyentes en Jesucristo estamos llamados a hacer de nuestro país un mejor lugar. Libre de corrupción, pero en serio, libre de mentiras, libre de simulaciones, libre de falsedades, libre de vicios y todas aquellas taras que nos mantienen en la pobreza, la desigualdad, la miseria, la enemistad, la criminalidad. Tú y yo estamos llamados a alzar nuestra voz. ¿Cómo es posible? En un país tan hermoso como este, el lugar que debería ser más seguro para los niños se ha convertido en el más peligroso, el vientre de su madre. Cientos de miles de abortos que son practicados todos los días o cada año en clínicas públicas pagadas con nuestro dinero para matar niños inocentes, y nosotros guardamos un silencio cómplice. Porque hemos recibido tantas bendiciones de Dios, no las vayamos a perder por un tropiezo o un desliz, no vayamos a ofender a los que reparten el presupuesto o asignan las plazas. Pero José entendió que el sueño no trataba de él. El sueño tenía que ver con su familia, con su pueblo, con todo el mundo. Esta iglesia que hoy cumple 8 años, existe, sí, para que seamos amigos, tengamos tiempos maravillosos de convivencia como hoy, nos reunamos, juguemos juntos, comamos juntos y vivamos una vida cristiana plena, todos en armonía. Como dice el versículo que aparece impreso, qué hermoso es a los ojos de Dios que los hermanos vivan juntos en armonía. Sí, pero la iglesia no solo existe para traernos esas bendiciones, sino para que nosotros seamos luz a aquellos que están en la oscuridad. Y a veces nos costará
lágrimas de sangre. ¿Habrá alguien dispuesto a pagar ese precio? ¿Habrá alguien dispuesto a servir? Tal vez en los trabajos que hacía el esclavo. ¿Habrá alguien dispuesto a entrar a la prisión? ¿Habrá alguien dispuesto a sacrificar un poco sus comodidades o su convivencia para poder ser una luz en esas tinieblas, en esa oscuridad? Quiero concluir con lo más importante. Y si todo lo anterior se te olvidara, por favor recuerda esto. José dijo: el Señor me envió para darles vida por medio de gran liberación. Esa gran vida y gran liberación es lo que nosotros, los cristianos, hemos encontrado en la persona de Jesucristo. Dios envió a Jesucristo, que es Dios mismo hecho hombre, para darnos vida y gran liberación. El Señor Jesucristo dijo: cuando yo los haga libres, ustedes serán verdaderamente libres. Creer en Cristo significa creer que Él es quien dijo que era. Creer en Cristo significa creer que Él es quien dijo que era. Cuando Cristo vino a la tierra, cuando el Señor Jesús caminó por las polvorientas calles de Galilea, Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y solo el que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Creer en Cristo es creer que Él es la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. Y no quiso acercarse a la luz, el mundo, porque sus obras son malas. Pero Jesús dijo: yo soy la luz. También dijo: yo soy el único camino, la única fuente de verdad, la única posibilidad de vida. Eso dijo Jesús. El único camino, la única fuente de verdad, la única posibilidad de vida soy yo. Creer en Cristo significa creer eso. Ahora, las personas dicen: tú tu verdad, yo mi verdad, respétame y yo te... La verdad es una sola y es excluyente. Y la única verdad es la persona de Jesucristo. Su persona, su obra, sus palabras son la única verdad. Creer en Cristo significa creer eso. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Sí, soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Tú crees eso? ¿Has comido de ese pan de vida? También dijo Jesús: yo soy el agua viva. El que bebe de mí nunca, jamás tendrá sed. ¿Crees eso? ¿Has bebido de esa agua viva que es el Señor Jesús? También dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Creer en Cristo significa creer eso. Muchos de ustedes no los conozco. Tal vez no los volvamos a ver aquí. Pero quiero hacerte una invitación. La invitación es a seguir a Cristo. ¿Vas a seguir a Cristo, sí o no? Y si alguien dice: tengo que pensarlo, tengo que calcular, tengo que meditar, tengo una manera como tantas de decir: no, es que después, es que ahora no. Eso es rechazarlo precisamente. Pero Él está diciendo: vengan a mí todos. Eso dijo
Eso dice el Evangelio. Jesús dijo, vengan a mí todos. ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué? ¿Para felicitarnos y hacernos sentir bien el día de hoy? Claro que sí, pero no solo. Estamos siguiendo a Cristo. Y si tú y yo no nos conocemos, y si nunca nos volviéramos a ver aquí, recuerda siempre que hoy recibiste una invitación a seguir a Cristo. Él vino a darte vida y gran liberación. Muchas gracias a todos por escucharme. Que el Señor les bendiga grandemente.